Sé que muchos recuerdan vagamente esta serie, y si fueron como yo, posiblemente lo más notable que recuerden fue la sensación de incomodidad al ver las distopías que presenta. Pero antes de que empecemos a hablar sobre la desventura del samurái, les daré una refrescada del concepto de la serie. Hace mucho tiempo, el mal sin forma vagaba por el cosmos, cuando fue detenido por tres deidades, pero una parte de ese mal cayó en la tierra. Un emperador se dio cuenta que un mal azotaba su tierra, y seguía esparciéndose en forma de un bosque negro. Al tratar de detenerlo, lo liberó accidentalmente. Ese mal era Aku. Aku, nacido de las fuerzas primordiales del caos, era la personificación del mal. Pero las deidades Odín, Ra y Rama le otorgaron al emperador una espada mágica con la bondad y la esperanza y la única arma capaz de hacerle daño a Aku. Con esto pudo aprisionarlo nuevamente, hasta que fue liberado por un eclipse rojo. Cuando el emperador fue capturado por las garras de Aku, mandó a su hijo entrenar por todo el mundo junto a su espada, para que algún día pudiera volver y detener a Aku antes de que sea demasiado tarde. Y así fue. Volvió listo para liberar a su familia y enfrentarlo. Pero en medio del combate, antes del último golpe, Aku abrió un portal a un mundo donde su maldad es la ley, donde gobierna con puño de hierro, donde seres de pesadilla viven libres. Este es el futuro, que es él. Ahora el samurái intentará volver al pasado, derrotar a Aku y salvar a todos. Con esto entendemos que en esta historia, nuestro protagonista ya perdió antes de empezar. Antes de que nos permitan conocerlo y empatizar, nos dan un protagonista caído, aunque no derrotado. En Samurai Jack, a diferencia de otros héroes que han de ganar de alguna u otra forma porque son las fuerzas del bien, los protagonistas, aquí lo veremos en el infortunio de perder una y otra vez, romperse tantas veces y volverse a armar solo para romperse en nuevos pedazos. Dará todo lo que tiene hasta caer. Él no se dará por vencido no solo porque sea lo correcto o tampoco porque sea el único que puede detener a Aku, sino porque siente en lo más profundo de su ser que todo este sufrimiento, de alguna u otra forma, es su culpa. Cada población que visita atormentada por Aku siente esa necesidad de ayudar, pues siente que se los debe. Y aun con todo ese esfuerzo, el mundo no lo quiere, aborrece sus actos heroicos. Este mundo lo odia y hará todo lo posible para verlo caer. Y hablando del mundo, que es de lo más interesante en Samurai Jack, el mundo aquí es un personaje en esta historia. Su papel es rico y vasto. Muchas veces parece que estamos en otro planeta. Las criaturas y monstruos, algunos conocidos y otras sacadas de la imaginación retorcida de Yendi Tartakovsky, y otras veces simplemente es una analogía del pasado y el presente. Y al más estilo de Alicia en el País de las Maravillas, no es que el samurái no le impresione, muchas veces lo vemos asustado y aterrado, y es normal ver a un hombre de la época feudal de Japón asustarse con ver un robot, pero cuando tiene que presenciar seres mórbidos o paisajes desoladores donde solo él sabe lo que alguna vez fue, llegas a sentir su miedo. Su sufrimiento solo se hace más trágico cuando consideramos la soledad en la que está sumergido. Está varado en lo desconocido, como un náufrago en una playa vacía. Pero mientras cada episodio se empieza a volver más y más extraño, también veremos al samurái adaptarse a este mundo, que aunque intranquilo, lo empieza a soportar. Lo que más disfruté de esta serie es que nos ponen en las sandalias del samurái. Seremos testigos en cada episodio de la ilusión magnífica del irrealismo. Nosotros, los espectadores, llegamos a sentirnos incómodos muchas veces con lo que nos muestran. Dejamos de ser los espectadores omnipresentes a sentir en primera persona las sensaciones de este extraño mundo, tanto como para preguntarnos en más de una ocasión cómo es que todo terminó así. Por ejemplo, en Hora de Aventura veíamos ciudades destruidas y poco a poco nos daban respuestas sobre la guerra. Aquí hay muchos escenarios que te incentivan a la curiosidad pero te dejan con la duda. Si tan solo pudiera definir este místico mundo, son los libros de Men After Men, el Codex Serafinianus y un poco de las animaciones de Felix Colgrave. En todas estas obras ves cosas tan mórbidas que justo te haces la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió para que estos mundos se transformaran en algo tan distópico? Te da el deseo de entenderlo, pero solo se queda como eso, como un deseo. Si me dejaran compartirles una de mis experiencias de esta serie cuando niño, fue una cuando el samurái camina por un panteón de robots, mientras una extraña canción suena en el fondo. De niño, esta escena me causaba una sensación de intranquilidad, y ahora que la vuelvo a ver me sigue generando exactamente los mismos sentimientos. Justo antes de eso, en ese mismo episodio, aparece una criatura que recuerda las obras de Diego Rivera. Todo se pone aún más extraño cuando se revela que la criatura puede hablar. Ya vimos que esta serie no tiene miedo a ser extraña, no tiene miedo a ser lo que es, como mostrarte cosas como esta.
Y aunque este mundo no quiera a Jack, no quiere decir que no haya gente buena, que se dé cuenta que no está bien lo que sucede. Y ahí es cuando el samurái deja de ser un hombre y se convierte en una voz que les enseña a los demás que todo puede ser mejor. Nos permiten ver que gracias a él el futuro de Aku tiene una esperanza y tiene nombre. El samurái va haciendo amigos en todo su trayecto. Sé que podría parecer en las primeras temporadas que los personajes que conoce son secundarios de turno para que el episodio tenga un dilema, pero nos damos cuenta que a veces se reencuentra con amigos o con enemigos en el camino. La serie no solo hace un gran trabajo en darles viveza a los personajes, refiriéndonos al término de la palabra de sentirlos como su propia personalidad, sino que también les da una vida, viendo que después de Samurai Jack tienen sus propios asuntos, problemas, pasiones y metas. Otra cosa a recalcar es el camino, y como diría Johnny Cash, caminar encima de la línea. Y es que muchas veces no sabemos a dónde se dirige Jack, simplemente somos testigos de su viaje, observamos el simple y llano hecho de su recorrido. Pero cuando lo empezamos a conocer, entendemos que no importa a dónde vaya, él está buscando una solución. Y como buen protagonista, él tiene sus defectos. Al principio siempre lo veíamos con la incredulidad de una buena persona, de alguien que quiere hacer lo correcto y confía ciegamente en quien se proponga ayudarlo. Y muchas veces vemos cómo se lo termina afectando. Duele ver a una persona tan buena empezar a corromperse, pero eso solo lo hace más humano, más vulnerable. Pero esa misma debilidad del samurái solo liberó un rencor reprimido. Cada temporada empezamos a ver cómo deja de hacer las cosas con la cabeza fría, con la rectitud. Vemos que entre episodios la ira del personaje empieza a crecer, vemos cómo ese odio interno empieza a madurar, y es ese mismo odio el que lo impulsa a hacer las cosas. ¿Y por qué pasa esto? Es porque en esta serie muchas veces justo cuando va a lograr su objetivo, una u otra cosa, especialmente Aku, destruye todo. Y es que eso es Aku, un ser de maldad que puede destruir no solo mundos, sino también la rectitud de un hombre. La última vez nos dejaron con un samurái enojado y cansado, aquella vez que cancelaron la serie, y cuando volvió no solo ya lo vimos como un samurái derrotado, sino que del enojo dejó de ser digno de la espada. Aku sencillamente se dio cuenta que la mejor forma de acabar con el samurái era romperle cada portal que lo llevara al pasado. Sin eso simplemente era un hombre más. Podemos ver en el rostro del samurái una máscara de agotamiento, tristeza e impotencia. Me parece relevante hacer hincapié en lo que pasa en ese episodio. El samurái, como es costumbre, busca un portal para ir al pasado, y Aku lo destruye. Todo normal hasta ahí, pero resulta que ese era el último portal. Obviamente el samurái saca su lado más salvaje, impulsado por el odio que corre en sus venas. Aku convierte a sus aliados y se retira. El samurái, cegado por el odio, los mata, solo para darse cuenta que mató a sus aliados, y justo en ese momento la espada lo deja. Eso es lo que me encanta de Aku, es el antagonista por excelencia. Él no es el villano que quiere dominar el mundo, que finge ser bueno para traicionar al malo, el pobre sujeto que la vida lo trató mal y busca venganza o gloria. No, él ya ganó, porque este es su juego y él hace las reglas. Es por eso que es interesante ver a Samurai Jack, porque a pesar de todo eso sigue, porque es una fuerza del bien. Aku no solo es el malo, él es el mal, es el yin y el yang. Y así como el bien y el mal, vemos la batalla interminable de estos dos. Deja de ser un combate de gladiadores con un ganador a volverse un juego infinito. Son el objeto imparable contra el objeto inamovible. Por eso no hay forma aparente de ganar, porque ninguno puede cambiar. Si estos dos objetos chocan, no se alteran. No importa cuánto peleen, nunca van a llegar a nada. Es por eso que en la última temporada, tanto el samurái como Aku se han rendido. Yo sé que ya hemos visto muchas historias de héroes caídos, pero nunca de uno que haya perdido tanto, que a pesar de la culpa lo sigue intentando y tratando de hacer lo correcto, aun cuando eso signifique que muchas veces le trae más sufrimiento a los demás y lo único que puede hacer es disculparse. Volveremos a tocar este tema, pero antes tengo que hablar de 3 cosas, sobre Ashi, el lobo blanco y las visiones. En la última temporada pasa algo de las mejores cosas que han pasado en la serie. Nos muestran una analogía entre un lobo blanco y el samurái. Al principio cada escena simplemente nos muestran la similitud que tiene este lobo al enfrentarse a las adversidades del mundo junto con Jack. Los vemos pelear, cansarse y seguir peleando. De alguna forma estos dos comparten una sola esencia, tanto en la seriedad como en el salvajismo. Es hasta que los dos derrotados se encuentran y se ven frente a frente, con sus rostros manchados de sangre. En este momento vemos a estos dos seres igual de lastimados encontrarse y descansar juntos, solo 2 almas, testigos del sufrimiento. El samurái, aunque intenta ayudarlo, el lobo lo ataca. Es un animal, aunque inteligente, no es consciente de sus estados y actos, aunque no por ello menos dolorosos por su desconocimiento. Cuando el equivalente animal del samurái se va, para perderse en el bosque, que refleja el seguimiento del camino de los dos, termina abruptamente la analogía, cuando el lobo blanco muere a causa de un ser superior. Es normal sentir miedo con esta escena, pues pensamos que Jack sufrirá el mismo destino si seguía por el mismo camino, y viendo las reflexiones de las
las personas sobre esta analogía que argumentan que la diferencia con Jack es que él tiene que salvar a alguien más, que tiene más motivaciones que su propia supervivencia, lo cual podríamos argumentar que es cierto, pero también veo que la muerte del lobo blanco se debe a su soledad, a combatir una batalla desigual sin ayuda. Ahí es cuando entra Ashi. Para entender a Ashi tenemos que ver varias cosas antes. Ella pertenecía a las hijas de Aku, entrenadas desde la cuna para matar al samurái, y cuando van por él, genuinamente no puede contra ellas. Y aunque muchas veces hemos visto a Jack temer por su vida, es la primera vez que han estado tan cerca, tanto que para su propia supervivencia tiene que matar a una. Horrorizado de su acto, una presencia de él lo atormenta, pero al final pierde el miedo a matar y acaba con ellas. Y aunque es verdad, una se salva, y es el samurái el que la intenta ayudar, que le intenta demostrar que Aku no es lo que ella piensa que es, hasta que ella despierta y se une al samurái. Podríamos pensar que va cayendo en el mismo defecto que les conté sobre confiar ciegamente en las personas, aún si intentaron matarlo, y aunque el samurái no lo diga, creo que él prefiere arriesgarse en creer en la bondad y hacer algo por ella. Pero para este punto el samurái sigue sufriendo, es constantemente atormentado por visiones, aunque ya hemos dicho que carga con la culpa, pero ahora es esa culpa la que aparece frente a sus ojos, horrorizado con las consecuencias, con la gente que dependía de él y que no pudo salvar. O una visión retorcida de él, la parte del samurái consumida por la ira que saca a la luz su lado más grotesco, las verdades y deseos más profundos, como la muerte. La verdad es que es un poco inhumano verlo así. Él mismo nos revela que siente mucho dolor, que el sufrimiento interno ha continuado durante todos estos años y que la esperanza para él está perdida. El samurái, aunque nunca lo han derrotado, se ha rendido y lo único que puede salvarlo del deshonor y de su pena es el yugo de la muerte. Atraído por los espíritus que lo exhortan a acabar con todo, pues no ha cumplido su propósito y ya no tiene caso seguir viviendo, pues ya no planea seguir peleando. Pero en ese momento es cuando entra Ashi, es el momento en el que el samurái ya no tiene que pelear solo, le demuestra que el mundo de Aku vale la pena seguir peleando, porque todo lo que hizo en estos años no fue en vano, de cierta forma gracias a él, el mundo mejoró. Es así como el samurái evita su destino y a diferencia del lobo blanco, decide que es momento de dejar todo atrás y volverlo a intentar. Es momento de hacer una redención consigo mismo y perdonarse, y es ahí cuando vuelve la espada. Y ahora está claro, no solo para el samurái sino también para nosotros, que la esperanza ha regresado. Ahora que es un poco de lo que alguna vez fue y no está solo, hay alguna opción para vencer a Aku. En algún punto Aku aparece, y aunque no quiere pelear con el samurái pues esa batalla ya se rindió, se da cuenta que Ashi tiene parte de él dentro de ella, así que como solo Aku podría ser, la utiliza para pelear contra Jack, hasta quitarle la conciencia a Ashi y convertirla en parte de él. El factor diferente que antes nos daba esperanza, ahora nos da temor. Ashi, con la poca fuerza de voluntad que le queda, le ruega al samurái que lo mate, pero evidentemente el samurái no va a matarla, y se rinde por fin ante Aku. Pero es en este momento en el que el mundo se pone contra de Aku. La mayoría de los que alguna vez el samurái ayudó van a su rescate, que aunque sabemos que ningún arma puede hacerle daño a Aku más que la espada del samurái y el mundo lo sabe, el cariño que la gente tiene por Samurai Jack es más grande. Es así como el samurái logra liberarse y devolverle la conciencia a Ashi, que ahora con los poderes de Aku por fin logra regresar al pasado y vencer a Aku. Después de todos estos años, tanto en la serie como en la vida real, por fin vemos casi con alivio que el samurái ganó. Pero antes de poder seguir viendo, lo hacen perder una vez más. Al cambiar el pasado, cambia el futuro. Todas las personas que conoció en el futuro, que como dije es Aku, desaparece incluyendo el amor que había obtenido. Algunos dicen que al final Jack fue el que mató a su novia, pero simplemente hizo lo correcto. No porque fuera su deber, no porque fuera el único que podía detener a Aku, sino porque sabía que era su culpa. Y miren, si yo tuviera que definir a Samurai Jack, sería como una analogía de la Odisea. En la Odisea escrita por Homero, nos cuentan la historia de Ulises, un héroe que quiere volver a su hogar, pero el viaje va a ser complicado, que aunque con partes placenteras no quita el sufrimiento. O aunque suene extraño, tal vez como un mártir, alguien que lo hacen sufrir por sus ideales, y eso fue exactamente lo que él hizo.